Hola, somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre la vía HMP. La ruta de las pentosas fosfato HMP. La ruta de las pentosas fosfato, también denominada ruta de las hexosas fosfato o ruta del fosfogluconato, es una ruta alternativa a la glucolítica. Esta ruta oxidativa se encuentra en el citosol celular, principalmente en tejido adiposo, glóbulos rojos, hígado y corteza suprarrenal. Funciones importantes para la vía HMP son originar el poder reductor en forma de NADPH para las reacciones de la biosíntesis, obtener pentosas concretamente de ribosa para la síntesis de nucleótidos. Fase oxidativa. Paso 1 de la vía HMP. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, dependiente de NADP, oxida la glucosa 6-fosfato, formando 6-fosfogluconolactona. En esta reacción se forma una molécula de NADPH. Paso 2 de la vía HMP. La 6-fosfoglucoalfa-lactona es hidrolizada por la enzima gluconolactona. Hidroliza para formar 6-fosfogluconato. Paso 3 de la vía. La enzima es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. El ácido 6-fosfoglucónico se deshidrata generando 3-ceto-6-fosfogluconato. Este es un compuesto transitorio y espontáneamente sufre descarboxilación para formar ribulosa 5-fosfato. Este es un paso oxidativo acoplado con descarboxilación. El carbono del dióxido de carbono se deriva del grupo carboxilo de ácido glucónico. En este paso se genera una segunda molécula de NADPH. Fase no oxidativa. Reacciones reversibles. Paso 4. Isomerización. La ribulosa 5-fosfato después se isomeriza a ribosa 5-fosfato o se primeriza a xilulosa 5-fosfato. Paso 5. Reacción de la transacetolasa. La transacetolasa es una enzima dependiente de tiamina pirofosfato. Esta transfiere dos unidades de carbono con grupo ceto de la celulosa 5-fosfato a la ribosa 5-fosfato para formar un azúcar de 7 carbonos, la pseudoheptulasa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. La transacetolasa transfiere el grupo de un donador cetosa a un aceptor aldosa. La reacción se puede resumir como 5 carbonos más 5 carbonos igual a 7 carbonos más 3 carbonos. Paso 6. Transaldolosa. La siguiente reacción de transferencia de un grupo funcional involucra la transferencia de una unidad de 3 carbonos de la pseudoheptulosa 7-fosfato al gliceraldehído 3-fosfato para formar fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. Aquí también el donador es una cetosa y el aceptor es una aldosa. En resumen, sería 7 carbonos más 3 carbonos igual a 6 carbonos más 4 carbonos. Paso 7. Segunda reacción de transcetolasa. Se transfieren dos carbonos de la celulosa 5-fosfato a la eritrosa 4-fosfato para formar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Paso 8. Regeneración de la glucosa 6-fosfato. Dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato formadas en el paso 7 se condensan para formar una fructosa 6-fosfato, la reversa del paso 4 de la glucólisis. Regulación de la vía HMP. La vía se regula principalmente por el nivel de NADP. La primera reacción catalizada por la GPD es el paso limitante de la velocidad y es inhibida por NADPH. La fase oxidativa está controlada por el nivel de NADP y la fase oxidativa por los requerimientos de pentosas. Cuando se requiere más NADPH, la vía procede a completarlo con los equivalentes de una molécula de glucosa, oxidando completamente el dióxido de carbono. Rendimiento energético. Para conocer el rendimiento energético de la ruta de las pentosas fosfato, es necesario considerar tres moléculas de glucosa 6-fosfato, ya que en la etapa 2 se requieren una molécula de ribosa 5-fosfato y dos de xilulosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato y una de las dos moléculas de xilulosa 5-fosfato sirven como precursores para la formación de una fructosa 6-fosfato. La segunda, xilulosa 5-fosfato,
más la eritrosa 4-fosfato forman otra molécula de fructosa 6-fosfato y una de gliceraldehído 3-fosfato. Dos características importantes de esta ruta es que no requiere ATP una vez formada la glucosa 6-fosfato y que puede funcionar en condiciones anaeróbicas. En condiciones aeróbicas, para que el NADPH se reoxide a NADP, debe reaccionar con NAD, ya que el NADPH es impermeable a la membrana mitocondrial. La transferencia de hidrógenos del NADPH al NAD se produce por un proceso de transhidrogenación. Enzimas en la vía HMP, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es una enzima eritrocitaria que cataliza la transferencia neta de un ion hidruro, o un NADP, a partir del primer carbono de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para formar la 6-fosfoglucano delta lactano. La glucosa fosfato deshidrogenasa une macetal cíclico con el carbono 1 en el estado de oxidación del aldehído. En consecuencia, se oxida un ester cíclico. La enzima es específica para NADP y NADPH y la inhibe con fuerza. Lactonasa. Aumenta la velocidad de hidrólisis de la 6-fosfoglucono delta-lactona a fosfogluconato. La reacción no enzimática se produce a una velocidad significativa. El sustrato de la próxima enzima oxidativa en la vía. Su función es oxidar la glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona. La correspondiente lactona, un éster interno que une los carbonos 1 y 5. 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Cataliza la descarboxilación oxidativa del 6-fosfoglucanato beta-hidroxiácido, ARO5P y CO2. Esta reacción es similar a la catalizada por la enzima isocitrato deshidrogenasa del ciclo de Krebs. El resultado neto de la fase oxidativa es la generación de 2 moles de NADPH por cada molécula del 6-fosfogluconato que entran en la vía, la oxidación de un carbono CO2 y la síntesis de un mol de pentosa fosfato. Fosfopentosa isomerasa. Convierte cetosa en aldosa a través de la ribosa 5-fosfato. Se transforma en ribosa 5-fosfato. Esta reacción se produce a través de un intermediario enodiol. Llegamos a este punto, se ha cumplido el propósito esencial de la ruta, la generación de NADPH y de ribosa 5-fosfato. Fosfopentosa epimerasa. La fosfopentosa epimerasa se encarga de transformar una molécula de ribosa 5-fosfato a una de celulosa 5-fosfato. Esta reacción de epimerización se produce por medio de intermediarios etiolato. Sirve para la síntesis de nucleótidos o enzimas. Transcetolasa. Es una coenzima codificada por el gen TKT. Se compone principalmente de varios: arginina, histidina, serina, aspartato y cadenas laterales. Cataliza la transferencia de un grupo glucoaldehído desde una cetosa a una aldosa mediante la transferencia de una unidad de carbono desde celulosa 5-fosfato a R5P, produciendo GAP y celulosa 7-fosfato. Utiliza una coenzima TPP a través de un intermediario carbónico que es estable gracias al anillo de tiazol. El grupo glucoaldehído se activa al unirse a TPP, pasando a ser capaz de atacar a la aldosa. Esta reacción involucra la formación del intermediario de un adducto covalente entre la celulosa 5-fosfato y la TPP. Transaldoasa. Es una enzima homodimérica compuesta de 337 aminoácidos. Cataliza la transferencia de una porción de hidroxiacetona de 3 carbonos desde la aldosa cetolulosa 7-fosfato hacia la aldosa gliceraldehído 3-fosfato para formar una cetosa fructosa 6-fosfato y la aldosa de 4 carbonos de eritrosa 4-fosfato. Cataliza la transferencia a través de una base Schiff entre una lisina del centro activo y el grupo carbonilo de la cetosa sustrato. Su función dominante es que hay una reacción enzimática que rompe uniones de carbono-carbono, que tienen involucrados mecanismos que involucran la generación de un carbanión estabilizado
y su agregado a un centro electrofílico. Importancia de la vía HMP. Sintetiza pentosas a partir de hexosas. Un ejemplo de ello es la ribosa y uno de sus derivados, la desoxirribosa. La primera forma parte de los ácidos ribonucleicos y de varias vitaminas. La segunda forma parte del ácido desoxirribonucleico. Estas vías son utilizadas por las rutas anabólicas que requieren NADPH como la biosíntesis de ácidos grasos, la biosíntesis de colesterol, la biosíntesis de nucleótidos y la biosíntesis de neurotransmisores. Importancia de la vía HMP en tejidos. En la glándula adrenal sintetiza esteroides, en el tejido adiposo sintetiza ácidos grasos y colesterol, en los ovarios sintetiza esteroides, en las glándulas mamarias sintetiza ácidos grasos y en los eritrocitos hace mantenimiento del glutatión reducido. La vía HMP solo ocurre en determinados tejidos, los cuales requieren de la producción de NADPH, como en el hígado y las glándulas mamarias, requieren de la producción de NADPH para la síntesis de ácidos grasos, así como en el tejido adiposo. Se requiere la producción de NADPH para la síntesis de colesterol y hormonas esteroideas en hígado, glándulas adrenales y gónadas. Los eritrocitos requieren NADPH para mantener una atmósfera reducida y funcional. Otra de las grandes importancias de la vía HMP es en las plantas. La ruta de las pentosas fosfato en las plantas es parcialmente modificada de modo que participa en la reacción oscura de la síntesis para la formación de glucosa a partir de CO2. Aplicaciones que tiene la vía HMP o también llamada pentosa fosfato. Para empezar con esto, HMP, pues es una ruta alternativa para el metabolismo de la glucosa, que no lleva formación de ATP, pero tiene dos funciones muy importantes. La primera de ellas es la formación de NADPH para la síntesis de ácidos grasos y esteroides, que sirven para mantener reducido el glutatión para la actividad antioxidante. La segunda es la síntesis de ribosa para la formación de nucleótido y ácido nucleico. Esta vía HMP tiene una amplia aplicación de reacciones dentro del cuerpo humano que son importantes en la industria de la medicina. Sabiendo esto, continuaremos con las aplicaciones. Aunque no es una función significativa de la HMP, esta puede operar para metabolizar azúcares de pentosa de la dieta que se derivan de la digestión de los ácidos nucleicos. De hecho, a través de la HMP, la fructosa y galactosa, que son derivados de la obtención dietética del almidón, sacarosa y lactosa, producen hasta un 30% de glucosa en el hígado. Las reacciones de la biosíntesis de ácidos grasos y biosíntesis de esteroides utilizan grandes cantidades de NADPH. Como consecuencia, las células del hígado, el tejido adiposo, los testículos y glándulas mamarias en lactancia tienen altos niveles de enzimas HMP. El HMP opera en todas las células con altos niveles de expresión por encima de los tejidos indicados. Los más altos niveles de enzimas HMP, en particular glucosa 6-fosfatodehidrogenasa, se encuentran en los neutrófilos y macrófagos. Estos leucocitos son células fagocíticas del sistema inmunológico que utilizan NADPH para generar radicales de superóxido de oxígeno molecular en una reacción catalizada por NADPH oxidasa. A este fenómeno se le llama ráfaga de oxígeno. Las reacciones no oxidativas de la HMP están principalmente diseñadas para generar R5P,
Igual de importantes son las reacciones de la HMP para convertir azúcares de 5 carbonos de la dieta de azúcares tanto de 6, fructosa 6-fosfato y de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato, que pueden ser utilizadas en las vías de glucólisis para las principales enzimas involucradas en los pasos no oxidativos de la HMP. Son las transaldolasa y transcetolasa. La transcetolasa transfiere grupos de 2 carbonos desde los sustratos de la HMP. Así se rearreglan los carbonos que entran en la vía. Como otras enzimas que se transfieren en grupos de 2 carbonos, la transcetolasa requiere de pirofosfato de tiamina como cofactor en la reacción de transferencia. Estas son algunas de las aplicaciones que tiene la vía HMP. En resumen, la vía pentosa fosfato tiene muchas aplicaciones dentro del cuerpo humano como en otras células, ya sea para producir energía o provocar alguna reacción que nosotros no tendríamos ni idea que se lleva a cabo hasta no ser investigadas.